De hecho, hay una cosa que no sé si habéis leído ahí, que es curioso, porque mientras en el 313 se instauró, se oficializó la religión cristiana con el edicto de Milán de Constantino, Mani no fue cristianizada hasta el año 900. Es una cosa sorprendente. Por eso, en Mani, cuando uno asiste a un entierro, por ejemplo, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que los parientes del muerto echan una moneda en la tumba cuando lo entierran. ¿Por qué echan una moneda? Porque todavía en las creencias cristianas de los maniotas subyace la cultura clásica, el paganismo. Y entonces esa moneda es una moneda que se le envía a Caronte. Caronte era el barquero que según la mitología, te llevaba al Hades, ¿no? De hecho, en el cristianismo de Mani hay también una especie de fusión en creencias, porque Caronte en algunos pueblos de Mani se ha convertido en San Caronte. Algunos personajes de la antigüedad pagana los han cristianizado y los han convertido en santos. Otra cosa que habéis visto ahí probablemente es una serie de torres. Ahí decía que era por los delitos de sangre. Es verdad, Mani era un lugar donde se había producido justo hasta incluso la independencia del Estado griego de 1831. Como dice, lo habéis leído probablemente muy rápido y se os ha pasado inadvertido, pero había como unos señores feudales. Era un régimen que ni siquiera el Imperio Bizantino lo pudo dominar. Los que dominaban eran los nicliotas, que eran como una especie de señores feudales que tenían unas fortalezas. Habéis visto ahí unos castillos, y era porque estaban peleados constantemente los unos con los otros y estaban vigilando, porque en cualquier momento podía aparecer una familia del otro pueblo e inundar el pueblo y aprisionarlo. De hecho, ni siquiera en 1453, cuando se produce la caída de Constantinopla y por tanto la ocupación otomana de Grecia y la incorporación de Grecia al Imperio Otomano, que fue nada que ver con el Al-Ándalus este fantástico de las tres culturas que tenemos aquí supuestamente, que fue una etapa muy oscura para los griegos. De hecho, la religión, la lengua griega se mantuvo gracias a la Iglesia, por eso existe esa simpatía de los griegos hacia la Iglesia, independientemente de su carácter de creyentes o ateos. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes tienen el sistema de los millet. De eso conozco bastante porque, como sabéis, vivo en Marruecos, en el sentido de que son relativamente tolerantes con las religiones del libro, o sea, con la religión judía, la cristiana y la suya, obviamente, porque les dejan hacer siempre y cuando paguen un impuesto, ¿no? Entonces, la Iglesia, durante estos años de ocupación, tuvo cierta autonomía en Grecia. Pues bien, en Mani ni siquiera los turcos consiguieron dominar, o sea que por eso se puede parecer un poco a esto de los cántabros que tanto ponderamos, las guerras cántabras que hacen ahí en los corrales de Buelna, que no nos romanizaron, que si somos intrépidos y aguerridos un poco salvajes, pues en este sentido también lo eran. De hecho, el bey, que era como el gobernador civil del Imperio Otomano, siempre era un maniota, nunca era un turco, porque no podían poner a un turco de gobernador. Esto estaba ahí en estas letras que hemos ido pasando, pero probablemente se ha pasado inadvertido. Y luego, pues hay otra cosa muy interesante, aparte de que los paisajes son maravillosos, os lo aseguro, con una combinación de costa y montaña. Ahora, como se dice en el vídeo, un poquito más colonizado, pero yo cuando fui a Mani la primera vez en los años 70 era impresionante, era como estar en el Valle de Paz, por decirlo de algún modo. De hecho, las carreteras son infernales, tienen unas curvas increíbles. Hasta los años 50 no se podía atravesar toda la península, había que ir en barco de un sitio a otro. Otra cosa interesante de Mani, bueno, es que, como ha dicho ahí también, en el 1830-31, cuando ya se forma el primer embrión del Estado griego, había un bey que se llamaba Mavromijalis, que estaba tan acostumbrado a la independencia de Mani respecto a los turcos y a todos los demás invasores de la antigüedad,
que no se quiso someter a los dictámenes del gobierno griego recién estrenado y provocó el asesinato del primer presidente de la nación griega renovada. O sea, otra cosa que ha pasado quizá probablemente inadvertida, pero me gustaría subrayar, es que los maniotas son aficionados a los miroloi. Los miroloi son cantos fúnebres, pero son cantos fúnebres muy sofisticados. Es lo que llamaban antiguamente las plañideras. Generalmente suelen ser mujeres, plañideras o lloronas, pero lloronas profesionales que van a los entierros por un precio en ocasiones bastante elevado, porque son personas que, si bien son rústicas, vienen de pueblos y tal, la tradición oral de estos cantos fúnebres es tan complicada que en ocasiones una persona que tiene esa capacidad pues puede ganar mucho dinero asistiendo a funerales, porque improvisan poemas siempre tratando del mismo tema, del paso del tiempo, de la muerte, de no sé qué. La mira es el destino en griego, ¿no? Entonces son mirolois. Bien, por último, por anteúltimo, vamos a poner la exposición de fotos de la que formaba parte esta exposición que tenemos aquí, para que veáis el conjunto de todas las fotos. Y después, si el ordenador lo permite,